Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de español 341, es decir, el curso de conversación avanzada en español que estoy enseñando este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a comentar un poema que ya hemos leído y que ya hemos comentado en la clase y que se titula Oda a un millonario muerto. Es un poema escrito por el chileno Pablo Neruda, que es uno de los escritores, uno de los poetas más importantes en lengua española del siglo XX. En realidad, su nombre no era Pablo Neruda, sino que se llamaba Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto. Pero empezó a escribir poemas ya desde el inicio de su carrera literaria utilizando el seudónimo, pen name, de Pablo Neruda. Es uno de los poetas más importantes del siglo XX y además de ser escritor participó también en la política y fue diplomático. En 1924, cuando tenía 20 años, porque Pablo Neruda nació en 1904 y falleció en 1973, pues en 1924, cuando tenía solo 20 años, publicó uno de sus libros más importantes, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Posteriormente publicaría el Canto General y esos dos son dos de los libros más importantes de su extensa bibliografía, de su enorme e importante obra. En 20 poemas de amor y una canción desesperada toca el tema del amor, pero Pablo Neruda también escribió poesía con un enorme contenido de crítica social y política. A lo largo de su carrera recibiría premios importantes, entre ellos, sobre todo, es muy conocido por haber recibido el Premio Nobel de Literatura. En este vídeo vamos a comentar, como digo, su Oda a un millonario muerto. Es un poema escrito por Pablo Neruda y la palabra oda, en inglés ode, se refiere a una composición poética que sirve para hablar bien, para resaltar las cualidades positivas, para ensalzar a una persona. Pero en el caso de Pablo Neruda, muchas de sus odas tienen un contenido satírico y un contenido de crítica social y generalmente se dirigen no a personas que desea ensalzar, sino a personas o a cosas que le sirven para criticar algún elemento de la política, de la sociedad o de la realidad. Por ejemplo, tiene una famosa oda al átomo, oda a la alcachofa, oda al tomate y en este caso la oda a un millonario muerto. Ustedes recuerdan que hemos leído este texto en la clase y en este vídeo voy a leerlo y voy a ir comentándolo, centrándome especialmente en algunos de los elementos que hemos subrayado en la clase. El poema es un poema en verso libre, sin ningún tipo de rima, y es un poema en el que nunca escuchamos la voz del millonario, sino que escuchamos solamente la opinión, la visión que la voz poética tiene de este millonario, una opinión basada en sus observaciones
y en la relación que la voz poética ha tenido con el millonario. En los primeros versos dice: conocí a un hombre millonario. Era estanciero, rey de llanuras grises, en donde se perdían los caballos. Paseábamos su casa, sus jardines, la piscina con una torre blanca y aguas como para bañar a una ciudad. Se sacó los zapatos, metió los pies con cierta severidad sombría en la piscina verde. No sé por qué una a una fue descartando todas sus mujeres. Ellas bailaban en Europa o atravesaban rápidas la nieve en trineo en Alaska. Aquí tenemos la presentación de este millonario como una persona que tiene muchas posesiones materiales, rey de llanuras. Además, son posesiones materiales enormes. Llanuras grises en donde se perdían los caballos. Tenía una piscina, una torre blanca, jardines, una casa. Había aguas en su casa como para bañar a toda una ciudad. Vemos, por tanto, que es una persona con enormes posesiones materiales, pero también es una persona que no es capaz de disfrutar, enjoy, que no es capaz de disfrutar de estas posesiones materiales y que además no tiene relaciones estrechas, no tiene relaciones importantes que tengan algún significado con las personas que lo rodean. No tiene relaciones de amistad ni tampoco relaciones sentimentales con las personas que lo rodean. Dice que fue descartando, discarding, todas sus mujeres y además está separado de estas mujeres. Ellas bailaban en Europa o atravesaban rápidas la nieve en trineo en Alaska. Entonces, este millonario tiene muchas posesiones materiales, pero no tiene ninguna relación ni de amistad, ni romántica, sentimental, que tenga para él algún significado. Dice después, y ese supongo que se refiere a la inicial del nombre o del apellido de este millonario. Ese me contó como cuando niño vendía diarios y robaba panes. Ahora sus periódicos asaltaban las calles temblorosas, golpeaban a la gente con noticias y decían con énfasis solo sus opiniones. Tenía bancos, naves, pecados y tristezas. Vemos aquí un contraste entre la infancia, childhood, la infancia del millonario y el momento presente de su vida. Los orígenes del millonario en su infancia son pobres, son humildes, humble origins. Dice que vendía periódicos y dice que robaba panes. Y esto contrasta con el hecho de que ahora es dueño de periódicos con los que influye en la vida política y también en la opinión pública. Pasó de repartir periódicos o diarios, deliver newspapers, a ser el dueño, the owner, de esos periódicos. Posteriormente, dice la voz poética, a veces con papel, pluma, memoria, se hundía en su dinero, contaba, sumando, dividiendo, multiplicando cosas hasta que se dormía. Aquí se pone énfasis sobre todo en sus posesiones, pero también en
la dudosa moralidad del millonario para conseguir esas posesiones. Se había dicho que tenía bancos, naves, pecados y tristezas. Bancos y naves son partes de sus posesiones materiales, pero pecados, sins, ahí ya habla de la dudosa moralidad de este millonario, y tristezas, sadnesses, ahí estamos hablando ya de su sentimiento personal. Es decir, parece ser que estamos hablando de un millonario que, a pesar de todas sus posesiones, no se encuentra contento con su vida, sino que siente una cierta tristeza. Pero vemos también que al millonario solamente le importan las posesiones materiales, el dinero, la riqueza, el poder, power, porque habla de cómo se dormía contando su dinero. Ahí hay una alusión a esa típica idea de que las personas pueden contar ovejas para dormir. Count sheep to fall asleep. En este caso no cuenta ovejas, sino que cuenta el dinero que tiene. Y vemos que esas posesiones materiales, económicas, el dinero, es lo único que realmente importa a este millonario. Continúa la voz poética hablando de este millonario, describiendo a este millonario, y dice: me parece que el hombre nunca pudo salir de su tristeza. Lo impregnaba, le daba aire, color abstracto, y él se veía adentro como un molusco ciego, rodeado de un muro impenetrable. A veces en sus ojos vi un fuego frío, lejos, algo desesperado, que moría. Nunca supe si fuimos enemigos. Vemos aquí que la riqueza que tiene este millonario, las posesiones materiales que tiene, en lugar de acercarlo a las demás personas, lo aíslan. They isolate him from the rest of the people. Esta riqueza lo aísla del resto de las personas y le causa una evidente tristeza. Sigue insistiendo la voz poética en la tristeza que percibe que el millonario siente. Tiene muchas posesiones, pero le falta el contacto humano con quienes lo rodean. Y de ahí la tristeza y la desesperación, porque pese a que desde un punto de vista material lo tiene absolutamente todo, le faltan cosas importantes desde un punto de vista emocional. Y por tanto, a la voz poética le parece que este millonario está aislado del resto del mundo. Él se veía adentro como un molusco ciego rodeado de un muro impenetrable, surrounded by an impenetrable wall. Está aislado del resto de las personas. Dice la voz poética: nunca supe si fuimos enemigos. I never knew if we were enemies. La relación de la voz poética con este millonario es una relación ambigua, una relación de una cierta inseguridad, de muy poca cercanía entre la voz poética y este millonario que ahora está muerto. Llegamos ya a la parte final de este poema y dice la voz poética: murió una noche cerca de Tucumán. En la catástrofe ardió su poderoso Rolls, como cerca del río el catafalco
de una religión oscura. Yo sé que todos los muertos son iguales, pero no sé, pienso que aquel hombre, a su modo, con la muerte dejó de ser un pobre prisionero. Recuerden que el título de este poema es Ode a un millonario muerto. Ode to a dead millionaire. Y es importante en este título el adjetivo muerto. Es un millonario muerto y en la parte final aparece, se relata, se nos habla de la muerte, the death, la muerte del millonario. En este caso, en un accidente de coche, un Rolls Royce. Además, un coche importante, un coche caro, un coche de lujo, como un Rolls Royce. Es irónico, por tanto, que este millonario muera precisamente en el interior de una de sus posesiones materiales, que es este coche de lujo, y probablemente muere en un accidente de coche en soledad, sin nadie a su alrededor. Y la muerte la ve la voz poética no como una tragedia, sino como una liberación para el millonario, que está descrito aquí como un pobre prisionero, a poor prisoner. Prisionero, por supuesto, en este caso, de su dinero, de sus posesiones, de su riqueza y de esta situación en la que tiene absolutamente todo, pero le falta la relación con los demás, le falta las conexiones humanas, las conexiones con las personas que lo rodean. Más que en lo material, la riqueza está, según la voz poética, precisamente en las relaciones humanas. Las relaciones humanas que las personas van construyendo a lo largo de su vida son para la voz poética más importantes que las posesiones materiales. Y por tanto, le parece a la voz poética que la muerte de este millonario supone una forma de liberación de las cadenas, the chains, de las cadenas que esta riqueza, estas posesiones materiales, esta ambición que tiene el millonario, le están causando. Si la vida del millonario es una vida con muchas posesiones materiales, también es una vida con muy pocas relaciones interpersonales, con muy pocas relaciones humanas con las personas que lo rodean. Recuerden lo que hemos dicho en la clase, no escuchamos en este poema, no escuchamos en esta oda en ningún momento la voz del millonario, pero sí escuchamos la voz del poeta, sí escuchamos a la voz poética hablarnos sobre sus opiniones, sobre lo que piensa, sobre sus observaciones del millonario muerto, que a pesar de todas las posesiones materiales que tiene, a pesar de todo el poder que tiene, acaba muriendo en soledad y vive una vida de enorme tristeza desde el punto de vista, por supuesto, de la voz poética de quien escribe esta oda a un millonario muerto. Terminamos así este vídeo, que espero que les sirva para recordar algunos de los puntos más importantes de esta oda a un millonario muerto a medida que ustedes van repasando y estudiando para el examen que pronto van a tener en la clase. Muchas gracias por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.